Esperamos que comience a grabar. Ahí está. Entonces, vamos a avanzar con la clase teórica prevista para el día de hoy. Y simplemente, si ustedes están como escribiendo, le podríamos poner la transición al sistema colonial, ¿no? Y en este caso nos vamos a situar en los Andes meridionales, que es nuestro ámbito o nuestro espacio geográfico de estudio. En primer lugar, decirles que el periodo de transición es el periodo que se extiende desde 1532 hasta 1570 aproximadamente, que es cuando llega el virrey Francisco de Toledo, ¿no? Para que ustedes lo tengan como referencia, el virrey Francisco de Toledo es aquel que aplica lo que se llama la política del colonialismo y es la que en algún sentido cambia la orientación de las políticas de colonización que hasta ese momento se vinieron dando en los Andes meridionales. Obviamente que similar proceso político de carácter reformista, digamos, si se quiere, también se va a observar en lo que es el virreinato de Nueva España. Cuando uno habla sobre el carácter, en este caso reformista, es que con el virrey Francisco de Toledo se aplican una serie de reformas que tienden particularmente a cambiar la situación política, en este caso, dada hasta ese momento en el contexto de los Andes meridionales. Entonces, me gustaría, en principio, hacer alusión a, en este caso, cuál es la situación política por la cual atravesaba el Estado colonial hacia este periodo que uno llama de transición. En primer lugar, si ustedes por las dudas están anotando, insisto, podemos caracterizar al Estado colonial en este periodo de transición como un Estado débil. En todos los sentidos, ¿no? Si uno lo mira desde el punto de vista burocrático, podemos decir así, que son, en este caso, los funcionarios de la corona, primero, numéricamente muy pocos, pero incapaces también de poder ejercer un ejercicio de hegemonía, un ejercicio de poder sobre los diferentes agentes económicos y políticos instalados en los Andes meridionales. Y también, si uno mira particularmente el tema de las leyes, la cuestión jurídica, digamos particularmente, observamos que en este periodo de transición también hay todo un proceso, en principio, que no logra instalar de manera definitiva ese paquete de leyes que uno llama leyes nuevas, que han sido emitidas a partir de 1542. Entonces son como aspectos bien interesantes como para tenerlo en cuenta, digamos, a la hora de pensar sobre cuáles son o cuál es la característica principal que define al Estado en este momento, y como ya les dije, estamos hablando de un Estado que es débil frente a la intervención de otros agentes que son agentes políticos y económicos. En este sentido, me gustaría hablar particularmente de la figura del denominado encomendero y de la encomienda. ¿No? Ustedes seguramente del texto, en este caso, que habla sobre las controversias de Valladolid, ¿no? Han podido leer, en principio, sobre las diferentes reacciones que han tenido algunos clérigos frente a, en este caso, el atropello que ha significado el ejercicio del servicio personal por parte de los encomenderos, ¿no? En este caso. Entonces, eso nos lleva a pensar en una primera definición, ¿no? Acá estoy tratando de buscarles el PowerPoint, pero el tema acá es eh, definir qué se entiende por encomienda. Entonces, si ustedes tienen algo para anotar, vuelvo a insistir, digo lo siguiente. Una encomienda es una concesión graciosa de un número determinado de indios a un benemérito de la conquista para que éste goce del usufructo del tributo. Para profundizar un poquito más sobre esta definición,
la encomienda implica derechos y obligaciones, ¿no? Obligaciones están asociadas con dos. Una de ellas es acudir a los llamamientos de la guerra. En ese sentido, la encomienda tiene un claro sentido de respaldar una política de colonización de los territorios y garantizar el asentamiento de manera definitiva de la población blanca, digamos, en determinados territorios, y la manera de hacerlo en este caso va a ser a través de las encomiendas. Entonces, como esos territorios eh, eh, eran territorios dominados recientemente, muchas veces podía pasar que resultaban atacados por, en este caso, los indígenas. Entonces, ¿eso qué provoca? Que tanto, en este caso, la corona, que no tiene de mucho financiamiento, de muchos recursos humanos, digamos, si se quiere, tenga que apelar a los encomenderos para que salgan a la defensa de los territorios en este caso. Entonces, ese es un detalle bien interesante que quiero que tengan en cuenta cuando uno habla sobre particularmente la encomienda y las obligaciones que ello implica. Entonces dijimos, por un lado, acudir a los llamamientos de la guerra. Pero por el otro también, lo que hay que decir particularmente es que la encomienda implica la obligación de parte del encomendero de evangelizar a los indios encomendados, ¿no? En este caso, obviamente, cae en manos del encomendado la responsabilidad de contratar, en este caso, un cura doctrinero. Entonces ahí tenemos una pequeña introducción respecto a qué se entiende, en este caso, por encomienda. A ver, déjenme que comparta ahora la pantalla. Acá está. Muy bien, entonces, en este caso, acá hay como una pequeña definición que amplía lo que les dije. Dice, en este caso, como mejorando lo anteriormente dicho, consistía en un núcleo de indígenas, es decir, un número determinado de indios. Imagínense ustedes que en los primeros tiempos, por ejemplo, quien recibió una encomienda de indios fue, por ejemplo, Hernán Cortés, y fueron 22.000 indígenas concedidos a su favor, ¿no? Dice, por lo general, un clan o una tribu o un grupo étnico, como ustedes quieran, que era obligado como grupo primero y más tarde per cápita a pagar temporalmente a un español meritorio un tributo que fijaban los oficiales de la corona como cesión de la carga fiscal del rey y con, en este caso, obligación para el beneficiario, entre otros deberes. Entonces, lo que quiero que quede claro acá es que entre las, dice, obligaciones y derechos, ¿no? Entre los derechos que poseía el beneficiario de la encomienda era el cobro del tributo. Nada tiene que ver la tierra, en este caso, la que pertenece a los grupos étnicos, dado que ésta pertenece, en definitiva, a la comunidad. Entonces, es bien interesante también decir o preguntarse respecto a quiénes eran los, en este caso, los encomenderos o beneméritos de la conquista. La respuesta en este sentido fueron aquellos que, en virtud de un objetivo de la conquista del territorio, recibían un premio. Entonces, les dije en su oportunidad que la conquista tenía un claro sentido premial, es decir, si bien la conquista era una empresa privada, podemos decir así, esta empresa privada implicaba la conquista de nuevos territorios, implicaba que tarde o temprano el conquistador podía recibir un premio que podía ser en mercedes de tierra, mercedes de agua, podían ser en encomiendas, por ejemplo, y también la posibilidad de acceder, en este caso, a, podemos decir así, a cargos en el cabildo, ¿no? Entonces, perdón.
Acá está. Ahí está. Entonces, ese es como un detalle, como para tenerlo en cuenta. Entonces, acá hay otra idea interesante respecto al tema de las encomiendas. Dice, tenía una finalidad primordialmente tributaria. En este caso, obviamente, el beneficiario que cobraba era el tributo. Y dado que era el beneficiario, muchas veces en este periodo, en realidad muchas veces no, en realidad en este periodo de transición era el encomendero el que, de acuerdo a su propio criterio, fijaba una tasa tributaria, ¿no? Ahí habría que pensar, por ejemplo, en la naturaleza del tributo, es decir, en qué se pagaba el tributo en este momento, y ahí, entonces, paso a preguntar a quienes presentes, ¿cómo se pagaba el tributo en tiempos del Inca? Muy bien. ¿Alguien tiene idea? ¿Y cómo se pagaba el tributo, en este caso, en tiempos de la transición? ¿Alguien me puede contestar? Capaz que me lo están, bueno, no veo nada acá en el chat, ¿no? ¿Alguien me puede, por lo menos, escribir algo como para no sentirme solo, si no me siento solo acá? A ver, Sol. Trabajaban por turnos en tierra, dice, ¿eso cuándo sería? Bueno, acá dice antes con trabajo profe la María Luz. Entonces, en tiempos del Inca, la forma de pagar el tributo era a través de la fuerza de trabajo. Mientras que en el contexto, esto ya lo tenían que ustedes haber leído, en el contexto colonial, se pagaba también en fuerza de trabajo, que uno lo conoce con el nombre de servicio personal, también en productos de la tierra, por ejemplo, y más tarde también, sí, en obras públicas, ¿no? En el contexto incaico, y más tarde también, ya estoy hablando del periodo colonial, también en moneda, ¿no? Entonces ese es un detalle, como ahí se está sumando Rocío también. Bueno, eso textil también era en el contexto, digamos, tanto incaico como colonial. Volviendo entonces, bien, voy al tema entonces, la encomienda tiene un sentido muy primordialmente tributario. Dice, no daba ningún derecho, ahí está, la encomienda o la sección de encomiendas, no daba ningún derecho sobre la tierra, pero pasaba también que muchas veces el encomendero se terminaba apropiando de ella, ¿no? Entonces, es bien interesante esta distinción entre lo que uno puede entender como lo escrito, lo legal, lo jurídico, pero cómo esto se va alejando de la práctica. Entonces, acá está, ¿no? Muchas veces hubo una contradicción entre lo predicado por las leyes, fíjense, y lo practicado, ¿no? Imponiéndose la práctica sobre aquellas en la mayoría de las veces, y eso ha significado el avance, digamos, se quiere, de, en este caso, acá Lorenzo dice, profe, también dice el texto que algunos tributos de mujeres o concubinas, ahí habría que verlo, ¿no? No sé si eso sería tan así, pero sí, siguiendo con esto, entonces era una institución económica fundamental en épocas en que la tierra valía poco y en la que lo escaso era la mano de obra, ¿no? En este caso, es bien interesante señalar o profundizar un poquito sobre esto, ¿no? Si bien acá es el encomendero, recibía gran cantidad de tierras, esta tenía como escaso valor, en primer lugar porque no había una economía de mercado fuertemente consolidada que demandara productos producidas precisamente en la tierra. ¿No? Entonces, lo más importante en ese contexto de transición en realidad era la mano de obra, ¿no? Es decir, la mano de obra que trabajaba, en todo caso, en este caso en las tierras, ¿no? Entonces habría que pensar
cuál es el rol que tienen los curacas particularmente en lo que se refiere al tema del control de la mano de obra y en qué medida en este momento de transición estos curacas van construyendo, van generando vínculos con los encomenderos, ¿no? En este caso. Dice, las sociedades indígenas sometidas por los españoles eran grande en número y tenían cierto grado de civilización, y los indígenas estaban acostumbrados al trabajo agrícola, ¿no? En primer lugar, principalmente la encomienda se va a aplicar en aquellas poblaciones acostumbradas al pago del tributo. Estoy hablando de la población sometida a los aztecas, como la población, en este caso, sometida a los incas. Para el gobierno era más cómodo, fíjense, preservar las organizaciones indígenas y ponerlas a producir y a tributar que exterminarlas, ¿no? Un detalle bien interesante cuando uno habla sobre la pervivencia de ciertas estructuras, ¿no? En el caso del texto que ustedes han podido leer sobre desestructuración, que es el texto que se edita, me lo van a comentar. Ahí ya voy a preguntar a algunos para ver qué es lo que entendieron del texto. Acá también un detalle bien interesante es cuánto dura la encomienda. Fíjense, la encomienda tiene una duración por una vida, es decir, que aquel un benemérito de la conquista podía gozar de una encomienda hasta su muerte, y esa encomienda luego volvía a la corona. Y la corona disponía a quién repartírsela, ¿no? Más tarde se transforma en dos vidas, es decir, el encomendero una vez que moría podía legar esa encomienda a un hijo mayor, por ejemplo, y en casos especiales dice hasta por 5 vidas, ¿no? La institución de la encomienda, como ustedes saben, ha sido una institución muy cuestionada, principalmente por Bartolomé de las Casas, y muy condicionada también a partir de las denominadas leyes nuevas. ¿Se acuerdan ustedes de las leyes nuevas? Este paquete de leyes que intenta terminar, ¿no? con la encomienda y limita la existencia de las mismas hasta que terminen en las manos de quien correspondiere. Digo, estas encomiendas terminaban institucionalmente cuando quien las poseía se moría, ¿no? En este caso. Ahí Ramos dice, no sé si estamos en clase o no. A ver, ya lo voy a escribir ella. Bueno, no tengo. Le pueden escribir entonces a Anaí Ramos al grupo que estamos en clase ya. Entonces, entonces, la encomienda tenía una duración, en este caso limitada, que en los Andes centrales pierde como su efecto ya con la reforma del virrey Francisco de Toledo, lo que no significa que hayan desaparecido de escena, todo lo contrario, digamos, pero ya no tiene la importancia del periodo de transición. En áreas de frontera, con propósitos de garantizar que la población se quedara definitivamente en esos territorios conquistados, estoy pensando, por ejemplo, los valles cachaquíes, o la región del Chaco, por ejemplo, acá en lo que actualmente es la provincia de Salta, allí se repartieron encomiendas de indios bien entrado el siglo XVIII, ¿no? Su número no era tan significativo, eran 2 o 3, digamos, indios por persona, pero lo que interesaba particularmente acá era el tema de el prestigio social que significaba ser nominado como encomendero o señor feudal o señor encomendero, ¿no? Recuerden ustedes que una de las encomiendas más conocidas fue la de Nicolás Severo de Isasmendi, principio del siglo XIX, pero obviamente no eran encomiendas tan importantes como aquellas que habían sido, gracias Rocío, que le escribe a Ani, en este caso no son tan importantes como las del siglo XVI, en sus primeras décadas, digamos, ¿no? En este caso.
También ahí hay que mencionar, el tema dice, en un comienzo a la muerte del encomendero, se distribuían entre sus sucesores o entre varias personas. Aquí hay un detalle interesante que quiero que lo anoten, si ustedes lo están anotando, es quiénes podían ser encomenderos, ¿no? Ya dijimos los beneméritos de la conquista. Pero hay como otras características, ¿no? También como para tener en cuenta. Por ejemplo, estoy pensando en que para ser encomenderos se debe ser, en este caso, eh, mayor de edad, ser mayor de 18 años. Ser casado o estar casado, en este caso, ser hombre, por ejemplo, no podían ser encomenderos los indios, los negros, los curas, por ejemplo, no podían serlo, y también hay las mujeres, ¿no? Aunque es bien interesante señalar en este caso que hay mujeres que son mujeres encomenderas y que han recibido esta encomienda porque su padre las legó o legó esas encomiendas, ¿no? Estas mujeres no podían cumplir con una de las condiciones más importantes para poseer encomiendas, que era el acudir a los llamamientos de la guerra, lo cual significaba que estas mujeres debían, en este caso, eh, debían casarse inmediatamente, ¿no? Entonces, quien se hacía cargo de esas encomiendas, en principio, eran los maridos, ¿no? Los maridos se hacían cargo entonces de esa responsabilidad en lo que es el ámbito de lo público. Entonces, ¿saben quiénes más nos recibían encomiendas? Los locos, los dementes, por ejemplo, ¿no? Acá también hay otro aspecto que mencionar, en este caso, es quiénes son los que pagaban tributo, ¿no? En este caso al encomendero. La respuesta acá sobre quiénes son los que pagaban tributo son los indios, en este caso, bueno, ahí le hago una pregunta en todo caso a ustedes. A ver, ¿quién se anima? Rocío, lo que entraba en la categoría de vecinos. Profe, sí, esto estamos hablando de los encomenderos. Muy bien. Ahora, Rocío o cualquiera de los que están escuchando la clase, ¿quiénes son los que pagaban tributo? Este es repava. Este es re fácil. ¿Quiénes son los que pagaban tributo? Muy bien, dice hombres de 18 años, profe, muy bien. Tantos hombres como mujeres indios, dice Alejandro Lorenzo. Ahora, yo acá le voy a escribir, ¿no? Es así, es así. ¿Qué opinan ustedes? Digo lo siguiente. A ver, todos los indios, ustedes leyeron a Bacter, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿todos los indios son tributarios? Esa es una buena pregunta. No todos, profe, porque por ejemplo los que eran los encomenderos, ellos no pagaban. O No, sea, bueno, decime entonces qué son, si no todos los indios son. claro, era como el cacique que no, la persona que estaba encargada de juntar todo ese monotributo era el que no pagaba, que no. Categoría de indios. Ah, o un poquito. ¿Están ahí? Ah. Los curas, está Bueno, bien. excelente, Ahí los dice. curacas no pagan tributo, son indios, pero no pagan tributo. Muy bien, ¿quién es más? Bueno, los niños tampoco, ancianos tampoco, muy bien. Bueno, ahí Profe, le voy a agregar una categoría, a ver si ustedes, muy bien, señorita María Luz, ahí está. Los llanas o forasteros no pagan, no pagan tributo. Ahí está. No, ellos no pagan tributo.
¿Por qué? Porque quien paga tributos son los denominados, ahí les pongo, los originarios. Los originarios son estos indígenas que viven en un contexto de comunidad, que son los que están bajo la dependencia recíproca con el curaca, en este caso, acceden a tierras, acceden a campos comunes para el pastoreo de sus ganados, por ejemplo. Bueno, entonces los tributarios son los originarios. Y los forasteros, que han roto vínculos con sus comunidades de origen, esos no pagan tributo. Eso hace que muchos indígenas prefieran convertirse en forasteros y marcharse de sus comunidades de origen a efecto de evitar cumplir con estas obligaciones para con el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos como un detalle bien interesante respecto a quiénes son los indígenas, y acá también surge otra pregunta. A ver, quiero, si ustedes me escucharon, va a ser fácil resolver. ¿En qué se pagaba el tributo? Ahí está. ¿En qué se pagaba el tributo? Muy bien, Rocío, con trabajo, excelente. Que para Rocío es servicio personal, ¿verdad? Servicio personal. Con trabajo, alimentos, textiles, es muy bien, Rocío, excelente. También, fíjense, también se pagaba el tributo, también se pagaba el tributo. Muy bien, ya me ganó María Luz, ahí está, con dinero, ¿sí? Con dinero. Un detalle como para agregar sobre eso, alguien puso ahí, ¿las mujeres pagan tributo? Es una pregunta. ¿Las mujeres pagan tributo? Bueno, parece muy bien, Rocío, dice, claro, después, bueno, usted ya está leyendo el siglo XVII, las mujeres en este caso sí, efectivamente, en realidad no está jurídicamente, ¿no? Avalado el tema de que las mujeres paguen tributo. Lo que pasa es que había muchos hombres que al huir dejaban a sus mujeres e hijos, entonces muchas veces se ejercía presión sobre las mujeres ante la ausencia de los hombres, ¿no? Entonces las mujeres pagaban tributo. ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué tipo de actividades realizaban generalmente las mujeres? ¿Qué escriben? A ver, bueno, muy bien, textiles. Eh, sí pagan con dinero después, en el siglo XVII. Hay como que relativizarlo, digamos, al tema, ¿no? Respecto a quiénes son los que efectivamente pueden llegar, en este caso, a obtener, en este caso, moneda, ¿no? Estoy tratando de buscar un libro allá en mi biblioteca para que vean, pero el libro, había una partecita que quería leerles de un libro que se llama Luna, Sol y Brujas, eh, pero no lo puedo encontrar. Acá, 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 acá. Ahí está. Acá tenemos entonces este libro que es bien interesante, que se llama Luna, Sol y Brujas. Yo quería leerles un pedacito que me parecía como bien interesante respecto al tema de las mujeres, ¿no? A ver si me permiten. Estoy buscando mis lentes también, a ver si lo encuentro acá. Muy bien, entonces, acá está. Dice lo siguiente, ¿no? Bueno, Irene dice así. Hubo pues otra faceta en las deshumanizadoras relaciones de género durante la sociedad colonial. Las mujeres podían vender sus cuerpos a cambio de seguridad y ventajas.
pero lo hacían en un contexto en el cual las estructuras que definían las relaciones entre hombres y mujeres se hallaban, en este caso, controladas por estos. Ellas no eran sino peones dependientes de los varones, quienes finalmente las deshonrarían. Las presiones coloniales estaban destruyendo el AINI, las obligaciones y la complementariedad mutua, que caracterizó gran parte de la interacción entre hombres y mujeres antes de la conquista. La imposición de las instituciones coloniales sobre la sociedad indígena frecuentemente promovió los peores aspectos de las normas occidentales que regían las relaciones genéricas. Los nativos llegaron a poseer a sus parientes femeninos. Por cierto, que algunos hombres desesperados para evitar servir en las minas o en cualquier otro lugar, o aquellos incapaces de cumplir con el tributo, empeñaban a sus parientes femeninos a los españoles. Un sacerdote, espantado por la degradación absoluta sufrida por las mujeres indígenas, incluyó el siguiente relato en su crónica del Nuevo Mundo. Entonces dice, los mitayos alquilan a sus hijas, ¿no? Y mujeres a los mineros, a los soldados y mestizos, a 50 y 60 pesos, verse libres de la mina. Y ahora escribe un clérigo sacerdote y cura que habiéndole sacado un soldado de la iglesia, a donde se había venido a recoger una india muy hermosa de 16 años, fue a pedir al cura auxilio de la justicia y decía, señor corregidor, está empeñada en 70 pesos de que tengo de su padre, que libré de la mina, y hasta que la saquen y devuelvan mi plata, no la tengo que entregar, sino servirme de ella. Y así se la dejó llevar el corregidor a su albedrío, llorando la india, diciendo que el español quería por fuerza estar amancebado con ella, que como no le valía la iglesia, y habiendo nacido libre en su tierra, le hacía esclava del pecado. ¿No? Eso alusión al tema de las mujeres, ¿no? Que terminan pagando tributo, pero uno muchas veces también se olvida de esas relaciones de poder que se ejercen sobre ellas, ¿no? Para que opere, en este caso, las encomiendas, se hace necesaria la figura, en este caso, del curaca, ¿no? El curaca es el que actúa por la voz de todos, digamos, en principio, y es el que de alguna manera garantizaba al encomendero el acceso a la mano de obra. Entonces, acá está, el cacique se personificaba, dice, la distribución, y él distribuía las cargas en el interior del clan o de la tribu, ¿no? Y bueno, él tiene como una serie de funciones políticas en este contexto. Muy bien. En el periodo de transición, ya dije, una de las características era la del Estado colonial débil y la hegemonía que tenían principalmente los señores encomenderos, ¿no? Ellos tenían el poder político, tenían obviamente el poder económico y eran los que en algún sentido definían la política a nivel local, ¿no? Esto es en todo este periodo de transición, ¿no? Son los encomenderos los que también van forjando, construyendo alianzas incómodas con los curacas, porque hay que decir que los encomenderos no podían acceder en primera mano, digamos, a la fuerza de trabajo. Lo tenían que hacer siempre mediados por el poder del curaca, quien era el que tenía la legitimidad frente a los indígenas, ¿no? Si el encomendero quería acceder a mano de obra, puede acceder a los llanas o forasteros, pero mano de obra proveniente de las comunidades, sí, siempre y cuando estuviera la presencia, en este caso, del curaca. Y cuando hablamos del curaca, hablamos también de un agente político que logró como una autonomía política frente a la caída del Inca, en este caso, tiene una autonomía que le permite, ¿no?, una instancia de negociación para con los encomenderos, y es así que se convierte en un agente económico y político clave en el periodo de transición. Entonces, en este caso, como para ir terminando mi intervención, la del día de hoy, lo que habría que abrir las puertas, así, las puertas para la semana que viene, es pensar en qué medida
las poblaciones indígenas lograron resistirse frente a la imposición del sistema colonial. Y en ese caso vamos a analizar dos experiencias. Por un lado, estamos hablando del estado neoinca de Vilcabamba, un estado que surge en 1532 y termina en 1572, mientras que por el otro lado vamos a hablar del movimiento milenarista Taquioncoy, que se da en la región de Huamanga, y que nos habla particularmente de un movimiento ideológico subterráneo de resistencia, ¿no? Y que se va a generar en contra de todos los intentos de evangelización. Muy bien. ¿Qué tal le fue con el texto de Nathan Bastel? A ver si pueden activar sus cámaras y me pueden contar, a ver, algunos detalles de ese texto, ¿no? A ver quién se anima a lanzar una primera idea y la vamos discutiendo, la vamos puliendo. ¿Nadie se anima? Desde el punto de vista demográfico, ahí está Sol. Háblame del punto de vista demográfico. A ver, ¿qué leí? A ver, yo hice un resumen, ¿no? Y lo que puse yo acá más o menos fue de que el autor muestra aspectos, digamos, sobre la destructuración de la cultura y la vida de los indígenas luego de la conquista española. Aquí también se observa el grado de traumatismo, ¿no?, que estos ocasionaban ahí justamente en la población indígena. Los españoles imponen el nuevo estilo de vida y obligan a abandonar las creencias que ya tenían ellos. Bueno. Y las costumbres propias, bueno, que son en ese momento eran importantes. Después tenemos lo Desde que el es la punto de vista demográfico, desintegración. Sol, desde el punto de vista demográfico. A ver. Esto que el autor llama, Sí, bueno, lo tengo acá. catástrofe demográfica, ¿no? Sí. Profe, Ahí está Rocío, a ver, salvarnos. el autor dice que pone como una franja de tiempo, digamos que es de 1560 a 1590, y dice que en la primera etapa hubo una caída demográfica tremenda, digamos. No así ocurrió con los últimos 10 años, es lo que él destaca, digamos. Y bueno, más que nada dice eso, digamos, y después bueno, habla ¿Y sobre cuáles la son los mortalidad, factores que motivan la caída poblacional, Rocío? Que yo lo dije también, ¿no? En su tiempo. A ver, ¿Qué factores son? Las epidemias, profe. Profe, disculpe. Sí, contame. Sí, la violencia con que actuaron los españoles, o sea, la violencia y las enfermedades que trajeron, que eran desconocidas obviamente en el continente, y más que nada se centraba en en la violencia que ejercieron sobre los originarios, la drástica disminución de la población desde 530 hasta el principio de 1600. Dicen que no fue tan drástica como, por ejemplo, los aztecas, la caída de los aztecas. Y bueno, ahí fue, como no hubo un censo exacto, hablaban solamente de aproximaciones. Y ellos se referían que en la época en que llegaron los españoles al territorio inca, aproximadamente hubo unos 10 millones de habitantes. No como algunos se aventuraban, que eran como 100 millones. O sea, por los textos que ellos, no textos, sino investigaciones que ellos hacían. Y bueno, la caída fue drástica. Hay como, lo que decís vos, Daniel, particularmente, es que hay como diferentes posturas respecto a cuál fue la población americana antes de la llegada de los europeos, ¿no? Y en este caso hay como una postura que es muy alcista y hay otro que es muy bajista, ¿no? En este caso, pero ambas llegan a la coincidencia, en este caso, de que hay realmente una caída abrupta de la población
en lo que son, por ejemplo, las islas del Caribe, esa población llega casi hacia su extinción. Por ejemplo, si ustedes van a Haití, por ejemplo, gran parte de esa población es población negra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la población originaria allí ha desaparecido y ha sido reemplazada por otras, ¿no? Entonces hay una diversidad de factores que han motivado una catástrofe demográfica. En el texto también de Bastel habla sobre que ese impacto de lo demográfico no se da de manera homogénea, ¿no? En algunos territorios impacta en mayor medida que en otros, ¿verdad, Rocío? Así es, ¿no? Claro, el autor dice que no se da como que es de manera homogénea, sino como, bueno, ya dije que al principio sí es brutal, digamos, como decía la caída, o sea, cómo desciende la demografía, digamos, Sí, y en la algunas población. claro, según las fuentes encontradas, ¿no? Hasta 1590, no es tan abrupto, digamos. Sí. Y, El bueno, detalle también ahí es bien interesante porque los cálculos, ¿no? Se basan en modelos estadísticos, ¿no? Es decir, no hay una certeza de cuánta población hay y a partir de allí se van sacando los cálculos, ¿no? María Luz, después la que sigue, ¿no? Otros compañeros, pero María Luz, ¿y cuál es tu mirada, de acuerdo al texto, en relación a la cuestión económica? ¿Qué variables utiliza el autor ahí? Bueno, hace alusión a que se suman nuevos tributos, también un tributo a lo religioso. Como hay menos población, hay más trabajo, entonces dice que es una de las causas también de despoblación el trabajo excesivo. Y bueno, también hace mención de la introducción de la moneda como algo muy Sí. nuevo para los indios, como pasar del trueque, del intercambio de los productos de la montaña, los productos del valle, algo abstracto, era muy, muy extraño para ellos. Y bueno, dice que también que desaparece el sistema de redistribución. Y ¿Qué sistema desaparece, María Luz? A ver, veamos ese un detalle bien interesante. ¿Qué sistema desaparece? el de redistribución. El de redistribución, porque bueno, hay un Estado incaico que es desarticulado, en principio, entonces eso desaparece. ¿Y qué es lo que pervive? la reciprocidad no procede. La reciprocidad. ¿En qué nivel, Rocío? Sería a nivel de la comunidad indígena, digamos, ahí Sí. todavía existe. Bueno, en ese nivel, efectivamente, en ese nivel es eso lo que logra pervivir, perdura aún en la actualidad, ¿verdad? En este caso, entonces quien la termina de activar ese tipo de relaciones va a ser el PAC. La incorporación de la moneda y de la economía de la economía de mercado también es un factor desestructurante, ¿no? Porque va a obligar a los indígenas a buscar moneda para poder comprar productos en el mercado, digamos, si quiere, ¿no? Y ahí está Sol, y desde el punto de vista social, estoy preguntando a los que veo, o a Lorenzo, Leandro, perdón, Lorenzo. Sí, A ver, Lorenzo. ahí el texto también nos menciona una parte, ¿no es cierto?, que parte de la desestructuración económica se daba porque los comerciantes españoles, ¿no es cierto?, se aprovechaban justamente de las conductas que ya tenían los indios. Entonces, ¿qué hacía? Los hacían a los indios que se endeuden, ¿no es cierto? Ellos le daban bienes, no les recibían, ¿no es cierto?, en ese momento los pagos, y le decían que no, que después se lo pagan, que ellos se lo financiaban, y después, pasado un tiempo, ellos iban directamente, ¿no es cierto?, les hacían las denuncias, ¿no es cierto?, de que ellos no pagaban, y obviamente los indios al momento en que se les querían ejecutar las deudas, no tenían para pagar, entonces terminaban siendo en tierra, en todo lo que tenían, digamos, en lo que eran objetos materiales. Entonces eso también ayudaba al empobrecimiento, ¿cierto?, de los indios de la zona. Bueno,
Terminemos acá. Espero, bueno, que puedan presentar el trabajo práctico de la desestructuración. Él analiza 4, si no me equivoco, variables. La demográfica, cuando habla sobre la económica, habla sobre la moneda y el tema del tributo. La social, habla sobre el curaca y sobre los llanas. Y por último, habla sobre la famosa extirpación de idolatrías, ¿no? Entonces son variables que él analiza para... ¿Alguien me define, por último, qué es desestructuración? Para él, ¿qué se entiende por desestructuración? ¿Qué es desestructuración? Él dice la pervivencia, ¿de qué? Lo leo, profe, que dice, entendemos, Bueno. el término de desestructuración, entendemos la supervivencia de estructuras antiguas o de elementos parciales de ellas, pero fuera del contexto relativamente coherente en el cual se situaba. Pero el cimiento que los unía se ha desintegrado. Eso es lo que dice el autor. Bueno, había como instituciones que perviven en el tiempo. Estoy hablando, por ejemplo, de la reciprocidad, que no es una institución, que son estas relaciones que se dan en las comunidades, que eran incaicas, la mita, los llanas, por ejemplo, y obviamente el rol que ha jugado el curaca, tanto en un contexto como en el otro, forman parte de esas estructuras que logran pervivirse en el tiempo, ¿no? Así que bueno, ha sido un gusto verlo en esta clase, nos vemos el lunes que viene, y espero entonces que envíen ustedes sus trabajos respectivos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora les voy a colgar una nueva actividad, si disfrutan de la lectura, y nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo. Bien, profe. Gracias. Bien, profe. Tuve la grabación. Que tenga buenas noches. Está grabada, después la cuelgo. La clase está grabada, después se la cuelgo. Genial, Bien. gracias. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego.